Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un nuevo programa del Innombrable, un nuevo martes, acompañados como siempre por este equipo de producción fantástico, Mariana Collante en producción, Juan Monasterio, que se vino con una remera increíble hoy en la operación técnica, y Daniela Estañaro, que no la veo, pero debe estar, bueno, no sabemos, esperemos que llegue atendiéndolos a ustedes cuando llaman por teléfono 4382-9327, las líneas de oyentes. ¿Anotaron? 4382-9327. El debate a partir de las 12:30 del mediodía que explotó en Twitter. Gente peleándose entre sí, discutiendo, peleándose bien, como se debe, en un Twitter filosófico, dando argumentos, poniendo posturas. El debate hoy es: ¿qué significa ser progre? ¿Vieron esa palabrita que circula en distintos ámbitos públicos, digamos, que circula en la calle en general, que incluye las redes? El apelativo progre, como apócope de progresista, sería la palabra más amplia, pero vieron que progre tiene otra connotación, progresista también, pero progre más todavía, que se debate entre ser un apelativo positivo, no negativo, siempre depende de quien lo enuncie. Hace unos minutos, cuando estábamos por empezar el programa, Pablo Caruso, terminando su programa, decía: para mí progresista es antagónico con revolucionario y prefiero ser revolucionario, algo que también entonces supone el concepto de progre confrontando contra otro concepto, que es lo que termina definiendo lo que es, ¿no? Vieron que hay palabras que se definen mejor contra, ¿no? Frente a otro concepto antagónico que le termina de dar identidad. 4382-9327, esperamos su llamado para hablar de qué significa ser progre, y empezamos nuestro programa escuchando unos fragmentos que nos buscó Mariana Collante de la televisión española sobre el tema de hoy, la frase filosófica de hoy, que remite a nuestros grandes amigos progresistas o revolucionarios del mayo del 68. Sean realistas, pidan lo imposible. La filosofía tiene sus grandes éxitos. Frases para pensar y descontrolar lo que queda del día. Frases para todos. Filosofía innombrable. ¿Cómo es Francia en esta hora de 1968? ¿Cómo son sus gentes? ¿En qué piensan y en qué esperan en estos momentos? La televisión de la época cruzaba los Pirineos para darnos la versión del Mayo francés que entraría en todos los hogares. Al principio las batallas campales en el barrio latino, las noches París tan cercanas vivía entre barricadas la euforia de unos jóvenes que se atrevían a pedir lo imposible y tenían prisa por conseguirlo. Porque el espíritu, es decir, los retratos de Mao Zedong, han estado presentes en la Universidad de París durante muchas semanas. Bueno, seamos realistas, pidan lo imposible. Uno de los grafitis con los que el movimiento del Mayo francés, los jóvenes estudiantes pintaban las calles de París en el marco de esos reclamos que han trascendido la historia y que han sido detentatorios de lo que fue la movida de los años 60. Años de algún modo interpretados de manera muy diversa, rescatados hoy, rescatados en su espíritu, denostados también por idealistas, por demasiado pretenciosos, y que terminaron en definitiva generando consecuencias inversas de las planteadas. En Francia todavía los hijos de los revolucionarios del Mayo francés suelen ser bastante críticos de lo que dejó
esta movida. Vamos a discutir esta frase, vamos a ponerla en contexto y a ver hasta qué punto es una frase que puede generar algún tipo de intervención política o queda siendo una frase estrictamente declamativa. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Bueno, escuchábamos a Joaquín Sabina antes del corte con 1968. Nos quedó toda una discusión sobre si Sabina del martes pasado es cursi o no es cursi. Sí, dicen acá, es ultra cursi, pero bueno, es discutible. Y también si es progre o no escuchar a Sabina, ¿no? Eso lo vamos a ver después en la próxima media hora. Vamos a escuchar ahora a alguien más que escribió algo sobre el Mayo francés y que canta, que se llama Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel Mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita. Lo que he escuchado acá, no lo puedo decir al aire, pero bueno, muy progre esta radio, bien, sí, sirve para muchas cosas, efectivamente, sí, pero no es cierto que todo lo que hacemos lo hacemos para levantar, por favor, para levantar pesas, ¿no? Para ir a pilates. Bueno, gracias Ismael Serrano. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Es básicamente desde la lógica filosófica tradicional una forma de la contradicción. Y un poco el juego de este graffiti, de este texto, tiene que ver, como muchas veces hemos trabajado aquí en los programas, con poder salirse de cierta lógica binaria. En realidad tenemos asociada la palabra realismo a lo posible, no a lo imposible. O sea, pedir lo imposible sería en nuestro lenguaje no ser realista. La pregunta es, ¿ser qué sería? O sea, ¿qué sería lo contrario al realismo? ¿El idealismo? Si ya la palabra realismo tiene un sinfín de problemas, se las regalo con idealismo, porque hay corrientes filosóficas, pero muy diferentes entre sí, que pueden ser nombradas con esa palabra, pero además el uso cotidiano de la palabra idealismo tiene que ver con otra cosa, más con una cuestión de, digamos, de cierto utopismo, de cierta convicción y confianza en que el hombre puede transformar la realidad. El tener ideales, ¿no? La palabra idealismo puede tener que ver con idea o con ideal, con lo cual se complica doblemente. El juego de esta frase es poner en cuestionamiento hasta qué punto debemos atenernos a lo posible, esto es, hasta qué punto la realidad que se nos presenta como real es únicamente la realidad que se despliega en el mundo de lo posible. Porque si así fuese, si lo real solo tuviese que ver con lo posible, hay un estado de cosas que entonces permanecería siempre igual. O dicho peor, el estado de cosas en el que hoy se encuentra la realidad se mantendría como el estado de cosas de lo posible. Es una invocación al no cambio. Si ser realista es aceptar solo lo posible y pensar que todo lo que podemos hacer es administrar lo que entendemos como lo posible, entonces no hay política idealista, no hay convicción de transformación de las cosas. La política se vuelve gestión, que no está mal por otro lado, pero no puede ser lo único.
se convierte en administración de lo que hay. Y miren que no faltan administradores, o sea que no es un cuestionamiento a esa faceta, sino pensar que esa faceta se vuelve la única. Incluso es interesante repensar la categoría de posibilidad. Heidegger decía que el hombre básicamente es eso, es proyecto abierto, posibilidades. ¿Por qué asociamos la idea de lo posible a lo que hay y no puede modificarse, a un pragmatismo, a una ideología conservadora en el sentido de conservar lo que hay, en el sentido de pelearse contra aquellas propuestas que parecen por utópicas imposibles? Y entonces dicotomizamos la idea de lo político como en dos extremos. O, en un extremo, la ingenuidad, el optimismo exacerbado de un mayo francés que entiende que la verdadera realidad está en una realidad que se transforma todo el tiempo. Y por eso ser realista es pedir lo imposible, es luchar por lo imposible. O del otro extremo, recuerdo una de las famosas definiciones de Aristóteles sobre la política, cuando Aristóteles decía que la política es el arte de lo posible. Miren cómo confrontarían dos modelos, un modelo más idealista y otro modelo que se atiene más a la administración y en todo caso clasificación y ordenamiento de lo que hay. La categoría de imposibilidad me interesa mucho, porque nuestro filósofo de cabecera, Jacques Derrida, diría sobre lo imposible que cada vez que uno va hacia lo imposible y logra dar un paso más, esa imposibilidad se vuelve posibilidad. O sea, si ser realista es luchar por lo imposible y esa lucha se vuelve efectiva, esto es, conseguimos aquello por lo que estamos peleando, entonces ya deja de ser imposible aquello por lo que estamos luchando y se vuelve una posibilidad más. Y la pregunta filosófica sería, en la medida en que esa lucha logra su objetivo y hacemos posible lo imposible, ¿renunciamos entonces definitivamente a lo imposible? ¿O al revés, lo imposible por siempre inalcanzable genera una apertura infinita hacia la cual estamos todo el tiempo direccionados? A mí me encanta pensar la idea de democracia como una idea nunca definitiva, ¿no? Pobre democracia aquella que se crea definitiva, porque esto implica que no hay que seguir democratizando. Pero esto implica partir de un estado real como un estado estático, como si no hubiese necesidad de seguir la lucha o de seguir democratizando porque se alcanzó un fin de la historia. Y para aquellos que siguen postulando el fin de la historia, digo, simplemente haciendo implotar la lógica, ¿sí?, de los finales, el fin de la historia todavía nos permite seguir preguntándonos si hay algo más, qué viene después, o hacia dónde igualmente, ¿sí?, el ser humano se sigue conduciendo. De alguna manera, la enseñanza del Mayo francés tiene que ver con hacer explotar estas dicotomías, con no atenernos a lo posible como aquello que se nos presenta sistemáticamente en la cotidianeidad como lo único a lo que podemos aspirar. La aspiración a transformar la realidad es justamente una forma de la transgresión. Hacer política sin estar atravesados por ese propósito es hacer de la política simplemente un ejercicio de administración.
Y no está mal que haya administradores, hace falta que haya orden, pero hace falta también que ese orden formal no termine siendo solo una burocratización de lo existente y olvide que en el fondo toda ética, toda política, si no tiene como objetivo la apertura y la transformación de las condiciones de vida del otro, del débil, del carente, del indigente, no sirve para nada. 43829327, los esperamos escuchando a la murga Asaltantes con Patente. Los esperamos después del corte con el debate ¿qué es ser progre? Vos cada día estás menos progre, pa. En eso se parece mucho al Frente Amplio. Cuanto más años tiene, menos progre se pone. Lo que pasa es que está bravo sostener el progresismo con los años. Viste cómo el pelo se te empieza a caer y te lo acomodás como podés. Nos une un pensamiento que como progresistas lo tenemos muy claro. A nadie se le olvida que son mucho peores los que hay del otro lado. Aunque también es cierto que los del otro lado, desde su tosudez, seguro que argumentan lo mismo que nosotros, igual pero al revés. Eso es la democracia, ¿no? Capaz que en una de esas. Qué lindo es ser uruguayo. Entré nada más que para decir esto, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Cómo los envidio, cómo los amo. Pero bueno, cuán contaminados estamos mutuamente aquí en el Río de la Plata, de tanta murga, de tanta música. Nos vamos a la pausa. El innombrable, la perspectiva diferente. Bueno, explota Twitter. Aparte empiezan discusiones. También hay muchos llamados telefónicos que ahora vamos a escuchar. ¿Qué significa ser progre? Leandro Hank nos dice, es lo mismo que ser peronista. Todo y nada. Bueno, un significante, nos diría Leandro, ¿no? Un significante que después se juega en el terreno del significante, más que en el terreno del significado, más que encontrar realmente algo que significa incluso una referencia clara, tiene que ver con una palabra que es tomada, destrozada, prestada y que va en todo caso significando cosas distintas. Alejandro Rascobán nos dice cosmovisión, valores y prácticas político-culturales, mezcla de izquierda y socialdemocracia. Nos remite Alejandro a una concepción del progresismo más cercana a los 80, ¿no? Yo lo primero que quería decir es que si uno se remite a las últimas 3 décadas, la palabra progre fue cambiando, fue mutando mucho de connotación, ¿no? Digo, en esta pelea por la palabra que hay, digamos, en los 80 todo el mundo quería ser progre, ¿no? Era una identificación absoluta. En los 90 pasó a ser algo más despectivo, ¿no? E incluso más asociado a algo ingenuo, a algo sin sentido, y creo que en esta primera década del 00, del año 2000 en adelante, digamos, se convirtió en un significante en el que se produce una batalla, ¿no? Donde se juegan la mayoría de los combates dialécticos acerca de qué posición uno tiene sobre el mundo. Pero bueno, vamos a escuchar a los especialistas. Esta vez, por suerte, hay un gran pensador que, bueno, se ha dedicado a analizar el tema del progresismo y nos va a explicar, creo, de manera definitiva y para que nos dejemos de joder con la filosofía, la duda, la incertidumbre y toda esta pavada, alguien que nos va a hablar desde la verdad absoluta. Lo logramos, encontramos a Dios. ¿Lo escuchamos? Uy, ¿esto? ¿Te parece un pin? ¡Ya sé! ¡Es un pin del terrorista cubano! No es terrorista. Es guerrillero. Y es argentino. ¡Ya sé! ¡El de las remeras! ¿Qué pasa? Nada, es que me imaginé que eras comunista. ¡Podés parar de reírte! Disculpa, es que los idealistas que luchan por un mundo más justo me causan tanta gracia. ¡Son tan ridículos!
baja las manos siempre dentro del gabán. ¡Ah! American Psycho Bolche. ¡Carita! ¡Cierra los ojos! Bueno, a esta chica hay que matarla, ¿no? O sea, causa como esa mezcla, yo voy a decir algo, causa esa mezcla extraña que hay entre la bronca y el deseo, ¿no? Porque estaba ahí, el American Psycho Bolche estaba ahí y en algún punto también se excitaba un poco con esta niña que se le reía. Justicia social para todos, qué ridículo. Esta asociación de la ridiculez con el progresismo es muy interesante porque pone al progresismo en un debate fuerte. Una palabra antes, ni bien llegamos dialogando con otra gente de la radio, es un concepto complejo y ambiguo, que no es que uno, digamos así, suelto de cuerpo, se llama a sí mismo progresista sin problema, ¿no? Porque es una palabra muy denostada y por eso como que fue generando estas modificaciones. Yo creo que uno podría como identificar algunas situaciones, hay muchos mensajes que ahora vamos a leer, pero en principio para separar esferas, que esto está bueno, ¿no? Para salir de las totalizaciones y poder escindir esferas culturales, diríamos que uno es progre en economía, progre en política cultural, progre, digamos, en diferentes esferas sin que haya una lógica común y que haya una unidad. Quiero decir, alguien que es progre en economía, de alguna manera no es un liberal capitalista, ¿no? Al revés, es alguien que va a postular cierta intervención del Estado y que va a postular una especie de izquierda democrática social para lo que es la economía política. Y sin embargo, en términos de cultura o de política se muestra más profundamente liberal, ¿no? Alguien que defiende en tanto progresista la apertura, la libertad de expresión y que en algún punto choca, ¿no? Contra una economía de tinte liberal. Vieron que ni siquiera los liberales que son liberales en economía, son liberales en cuestiones culturales, y el que lo es tildado de extraño, ¿no? Es interesante el antagonismo de progre. Yo sigo pensando que el antagónico de progre es ser conservador, ¿no? Creo que es el conservadorismo lo que mejor muestra el antagonismo, porque sigo entendiendo el progresismo como espíritu modernista, ¿no? Como una iniciativa, digamos, basada en cierta sensibilidad social, apertura, digamos, al más necesitado, pero al mismo tiempo una lucha férrea por las libertades individuales, la libertad de expresión, una lucha férrea por la apertura, ¿no? Y porque todas las voces tengan su lugar, una lucha por la diversidad. Pero también hay un aire que hace al progresismo, y esto es lo que me interesa trabajar mucho después en el último bloque, que es el progresismo, digamos, ya devenido un consumo cultural, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a llegar ahí, dijimos mucho y vamos a escuchar a nuestros oyentes. Tenemos llamados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Salazar. Primero que nada, entiendo el progreso no como una dialéctica, como un pensamiento lineal, sino el progreso más como la teoría que nos refiere Kuhn sobre la resolución de unos enigmas que justamente tienen su problema y sus respuestas dentro de ese paradigma. Veo el progreso como una resolución de problemas y a la persona progresista la veo como una persona que idealiza este progreso y muchas veces ya pierde el sentido de resolver estos problemas, sino que es como que trata de marcar una línea que justamente el progreso no puede nunca tener una línea. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, hasta luego, gracias. Bien, gracias Javier, muy interesante el planteo, toma algunos pensadores de la epistemología del siglo XX. Lo interesante acá es que liga la palabra progresismo a su etimología, que es la palabra progreso. El tema es que en nombre del progreso también se han dicho muchas cosas y se justifican posturas muy diferentes. Digo, el progresista con esta onda
de izquierda, por decir así, de sensibilidad de izquierda, de un aire de izquierda, está en un lugar muy contrario a lo que es el progresismo de la modernización tecnosocial económica, que en este segundo caso entiende al progreso como progreso tecnoeconómico. Ese progreso tecnoeconómico no hace más que exacerbar las potencialidades del capitalismo, que generan una sociedad desigual contra la cual el progre en principio se pelea. Por lo menos declama estar en contra. Pero entonces lo que estamos discutiendo es el uso del nombre progreso. Digo, podemos hablar de progreso tanto para hablar de nuevas maquinarias que llegan a una empresa y logran una mejor y más efectiva productividad, extracción de plusvalía y explotación obrera para beneficio de la clase del capital, y eso es progreso. Podemos hablar de progreso tecnológico si pensamos en una bomba atómica frente a una bala de cañón, y eso es progreso. Podemos hablar de progreso como mejora en términos de productividad y eficiencia, o podemos pensar el progreso exactamente de modo contrario. Podemos hablar de un progreso más en relación a la apertura y consolidación de las utopías colectivas, donde que haya progreso es que haya una sociedad más justa. Y entonces no importa, digamos, no solo no importa, sino que una bomba atómica no sería progreso, sino retroceso, porque estaría generando el aniquilamiento de la propia humanidad contra el aniquilamiento de la propia humanidad, digo, en nombre de una humanidad que para los que tiran la bomba se supone que es mejor. Pero para una visión que pone el acento en una justicia universal, estos progresos tecnológicos terminan generando mayor desastre. Entonces la discusión es qué es el progreso. Está claro que el progresismo, tal como lo entendemos o lo estamos acá debatiendo, tiene más que ver con esta atmósfera más hippie, más psicobolche, ¿sí? Qué lindo término, psicobolche, más de izquierda, de mayor sensibilidad, de mayor apego a cierto humanismo, ¿sí? Ese aire de protoizquierda que tanto problema genera. Y acá viene la segunda cuestión. Se suele acusar al progre de ser un izquierdista de salón. Así dice Wikipedia, me pasó acá un oyente por Twitter. Wikipedia, si ponen progre, no progresismo, progre, dice izquierdista de salón. Y después si se meten en izquierdista de salón, dice izquierdista caviar, ¿no? Que es una manera de hablar de aquel que declama pero no actúa. Tenemos más llamados. Hola, con relación a ser progre, creo que es creer en la idea del progreso histórico, es decir, se trata de pensar la historia como progreso y catástrofe a la vez. Marx decía que solo cuando una gran revolución se apropia de las conquistas de la época burguesa, el mercado mundial y las modernas fuerzas productivas, solo entonces el progreso humano habrá dejado de parecerse a ese horrible ídolo pagano que solo quería beber el néctar en el cráneo sacrificado. Mi nombre es Clarisa, de Villa Urquiza, gracias. Brillante, Clarisa, brillante, más claro, imposible, creo, más claro que Marx, la verdad, cuesta, ¿no?, encontrar, pero este es el debate fuerte que hay sobre el progreso. ¿Quién se apropia de su significado? Tenemos otro llamado. Hola, sí, quería decir que el progresista es una persona a la cual entiendo que se lo ha devorado el progreso, por eso baja un idealismo que a veces se transforma en un dogma y deja excluido a los demás, con la idea de un progreso que es para quién es ese progreso, y después la frase de Sartre en el Mayo francés que dice que nada es más autoritario que una revolución. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, ¿qué ha generado? Cuánta erudición. Muchas gracias a los oyentes. Vamos a otro ámbito, un ámbito, si quieren, más de una sociología cultural. Francisco Papusa nos dice: cuando yo era pibe, ser progre era tomar pastillas y escuchar Yes, Pink Floyd, encerrados en una pieza por una semana.
Bueno, Francisco Papusa, mirá, qué interesante. Qué interesante. Eso es ser progre, un progre depresivo, ¿no? Pero buena onda. Dice la rusa, levantarte a la mañana y no conocer a ninguno de los adolescentes punk que duermen en tu living. Eso es ser progre. Escúchame, la rusa, te rebancamos, sobre todo porque está muy bien que le des tanta libertad a tus hijos adolescentes punk, pero bueno, que limpien un poco, ¿sí? Se puede ser progre y limpio. Bueno, nos vamos a la pausa y seguimos debatiendo. 43829327. ¿Qué es ser progre? ¿Vos realmente sos progre? ¿Qué haces para ser progre? ¿Te gusta que te digan progre? ¿No te cansaste ya de la palabra progre? Parece un trabalenguas, basta, ¿eh? Bueno, no puedo leer todas las cosas que ponen acá, aparte son tremendas, ¿no? Ahora me vine a los últimos tweets, yo trato de leer en orden, pero no puedo. Federico Wimmer dice, ser progre es armar debates con tus amigos bien, obviamente, en un Starbucks o en un McDonald's. Ser progre es criticar a 47 Street, pero porque hacen remeras del Che. Ser progre es tatuarse la cara de Néstor Pitrola en el estómago o la nalga izquierda. Esto es Twitter. Hay muchos mensajes. Ser progre es un eslogan, dice Esteban Estofán. No creo en una definición. ¿Sí? Conectada nos dice, es ir al compás del propio contexto histórico y animarse a dejar huellas que puedan aportar al futuro de otros. Andrea Zunda nos dice, y no quedarse en los conceptos, como dice Durkheim, eso es ser progre. Bien, lo que encontramos acá, Patricia Nogués nos dice, las políticas llevadas a cabo por alguien son progre, no un ser individual, sino colectivo. Nitram Zap nos dice, creer que las cosas tienen un desarrollo fílmico y que es posible marcar su destino a través de una intervención moral, eso es ser progre. Pero Laura Iturbide nos dice, tener un discurso de izquierda pero sin pagar los costos de ponerlo en práctica, eso es ser progre. Nico, Agustina Rocha nos dice, gente que no se resigna a las injusticias mundiales y les busca una solución mediante la izquierda. Mencho dice, clase media horrorizada por la pobreza pero sin agallas y cómoda para cambiar las cosas. Miriam nos dice en el mismo sentido, gente de clase media que está dispuesta a la justicia social, pero pone G. Andrea nos dice, ser progre, respetar y aceptar toda la diversidad humana. Pansy nos dice, asumir al progreso como forma de desarrollo humano habla de una aceptación del capitalismo como orden operativo natural, liga progresismo a capitalismo. Y después aparecen como distintas... Iván Kraus nos dice, creo que sería la inversa de ser gorila. Interesante, ¿no? Lo liga evidentemente a una cuestión más argentina. En nuestro país hay una discusión porque con esta idea de que ser progre es ser de una izquierda de salón, en el debate sobre el progresismo está muy presente claramente el peronismo, ¿no? O si no quieren ponerle nombre, digamos, el sujeto popular, ¿no? Donde parece que el progre tiene como una iniciativa pro-popular, pero en ningún momento después logra llevar a cabo, ¿no? Esas políticas, sino que se queda simplemente en algo declamativo. Después hay mucha gente que juega con progresismo y el pro, porque parece, yo no recuerdo bien, pero parece que hubo algún que otro comentario de gente del PRO, del partido que lidera Macri, diciendo que el PRO era progresista, ¿no? Y hay mucha joda con eso. Evidentemente el modo de hablar de progresismo no aplica, ¿no? Pero sí me parece interesante cómo hoy la palabra progre es de algún modo
rechazada tanto por las lecturas por ahí más liberales, que la entienden como un idealismo vacío y que además cuestionan esto que decía antes, ¿no? Que en nombre del progresismo lo que se genera es un consumo cultural. O sea, declamás que vas a cambiar al mundo y lo único que haces es comprar la comida en un lugar diferente a otro, ¿no? Y uno cree que está cuidando el medio ambiente porque, digamos, por ahí le compra a una misma marca, pero un producto distinto que en realidad sigue destruyendo el medio ambiente como cualquiera. O sea, ese progresismo que termina siendo solamente una impostura. Esta es como la crítica del liberal. El liberal dice, bueno, frente a eso, todos terminamos siendo liberales. El progresista habla en nombre de los otros, pero sigue priorizándose a sí mismo. Ese sería el cuestionamiento por derecha, digamos, ¿no? Pero después está el cuestionamiento desde los sectores populares, que acusan al progresismo de cómodo, al progre de aquel que tiene todo un discurso que está juzgando, purista en algún sentido, ¿no? Porque vieron que lo progre está asociado a algo purista, pero que después no va al barro, no se ensucia, y en el barro todos esos lugares del purismo empiezan a contaminarse. Waldux, cuestionando a nuestro gobierno, dice: tener discursos de izquierdas correctas para gobernar por derecha como nuestro gobierno actual, dice Waldux. Después dice Juan Castro: ir al trabajo en una bicicleta de 8.000 pesos, separar residuos, pero emplear en negro, evadir impuestos, ser heredero y esas cosas, ¿no? Y sacar procrear, pone. Eso es ser progre. Conservadores de izquierda, burgueses que miran para el costado, eso es ser progre. Progre quien apoya políticas que tiendan a una distribución más equitativa del ingreso, salud y educación, dice Carlos Russo. El resto, puñetas. Bueno, hay como dos posturas, ¿vieron? ¿No? Está el que realmente cree en los tweets, en el progresismo, y defiende definiciones que potencian una sociedad más justa, y aquel que lo ve básicamente como una careteada. Bueno, tenemos más audios. Habla Miguel de Aedo. Yo creo que ser progre es querer derribar el statu quo. Gracias. Chao. Bien, acá claramente, ¿no? Digamos, hay una reivindicación del progresismo. Yo le pido a usted que piense un minuto si usted se llamaría a sí mismo, no al oyente, a cualquiera que me está escuchando, si usted se llamaría a sí mismo progresista. Tipo, alguien le pregunta: ¿y vos, digamos, qué ideología tenés? ¿Cómo te paras en el mundo? Vos decís: sí, yo soy un tipo progre. ¿Lo decís para todo? Digo, ¿es una categoría totalizante? ¿O decís, por ejemplo, soy progre para algunas cosas, pero para otras me parece una postura? Es importante ver de qué manera uno se relaciona con ese concepto. Yo creo que es un concepto que uno, digamos, prefiere no utilizar para hablar de sí mismo, sobre todo para los que somos o nos sentimos cercanos a cierta idea progresista, porque, digamos, tiene mucha carga ya, ¿no? Tiene mucha carga encima, entonces genera como esta distancia. Tenemos otro llamado. Hola Darío, hablo desde San Clemente, Marcelo Catania. Quería hablar sobre el progresismo y me parece que la idea del progresismo si está relacionada con que todos tengan la oportunidad de progresar, eso sería realmente revolucionario. Bueno, gracias, hermoso el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias por comunicarse. Qué lindo estar en San Clemente. Qué lindo estar en la costa. Un abrazo para allá. Y acá nos está llamando nuestro auspiciante, ¿no? Directamente el gran pensador argentino, Dios, dice que no terminó de explicar qué significa ser progre y quiere hablarnos. A ver, ¿lo escuchamos? Encontré un lugar para hablar de marxismo toda la noche. No conozco ninguna chica, pero igual está re bueno. Claro, porque ya se acerca la noche de maní, cerveza y marxismo. En el mejor lugar bolchevique del momento. Alegría y diversión escuchando a Silvio Rodríguez toda la noche. Por supuesto en Acá sí que no se coge. Pero escúchame, tiene que haber una sexualidad progresista. O sea, ser progre, digamos, en términos sexuales, por ejemplo, ¿qué? En ese bar no, está bien, pero uno diría, yo soy progre sexualmente. ¿Qué significa? Que no me atengo a las normativas, o sea,
no soy heterosexual de manera dogmática, o sea, soy abierto a lo que venga. Probablemente no digamos, alguien progre, me estoy metiendo en un quilombo, ¿no? Acá todos me miran como ¡ah! Digamos, sería no estar en contra de la monogamia, digamos. Uno diría, soy un progre familiar, ¿no? Digo, esta mujer que decía, no digo yo, digo de lo que se habla. Esta mujer que decía, ser progre es encontrarte con los adolescentes amigos de mi hijo, punks tirados en el living. Bueno, es toda una decisión de cómo llevar una familia, ¿no? Pero siempre tiene que ver con la apertura. Me parece que en cualquiera de los ámbitos de los que se trate, tiene que ver, como decía recién uno de los oyentes, con ir en contra de ciertos formatos establecidos. Por eso es interesante ver cómo se aplica la palabra progresismo a todos lados, ¿no? A los vínculos, a las comidas, al trabajo, ¿sí? A las formas de relacionarnos con el otro. Acá la gente sigue diciendo, yo me quiero quedar recién, nos escribe por Twitter María Sajaux. Mary, hola Mary, dice, criticar la vida burguesa de los porteños y vivir en Belgrano es ser progre. Bueno, es interesante, es el típico cuestionamiento, ¿no? Aquel que tiene como, digamos, un discurso antiburgués, pero vive al interior de la burguesía, o es parte de la burguesía. La cuestión a mí me parece es hasta qué punto una idea tiene una relación directa con la biografía de quien la enuncia, ¿no? Porque en ese sentido, digamos, muchas ideas entonces están de algún modo condicionadas por quien las enuncia, por quien las dice y por la vida de quien las dice. Y creo que las ideas trascienden a las personas porque además nunca son definitivas, después son reinterpretadas, reinventadas, circulan de otra manera. Digamos, ninguno de los grandes pensadores entonces tendría lugar, porque todos se han mandado una cagada, digo, desde Marx hasta Heidegger, y entonces parecería como que esas ideas entonces no tendrían sentido. Me parece que dentro de esa lógica nos termina restando, digamos. Alguien puede ser sin embargo, creo que a lo que apunta Mari es no a un pensador o a un artista, sino a alguien que se dice a sí mismo ser progresista y vivir en Belgrano, que es algo relativo. No todo el que vive en Belgrano es antiprogre o tiene una vida ultra burguesa, pero bueno, es un barrio asociado a eso. Acá Gonzalo Navarro dice, ¿vos decís que ser progre es como ser vegetariano? Bueno, hay muchos progres medio vegetarianos. Tenemos un llamado más, pero espera, ser progre es manifestarse con violencia, inventar palabras tales como sado comunista. Bueno, gracias Federico. Maxi Santangelo nos dice, ser progre es asumir la realidad como una creación del hombre y creer y a veces trabajar por el cambio de la misma. ¿Tenemos otro llamado? Ser progre es juntarse café de por medio en la mesa de un bar a hablar al mundo, hermano. Bueno, el tema es, lo cambiamos, ¿no? Nos juntamos en la mesa del café. ¿Y qué pasa después? Bueno, vamos terminando el programa. Yo quiero reivindicar algo del circuito cultural o del consumo cultural del progresismo. O sea, también es cierto que es una forma, es una sensibilidad y es un tipo de consumo. Evidentemente el mundo no cambia porque lo seguimos consumiendo, invirtiendo un poco la máxima, pero digamos, hay un circuito progre. Y ese circuito progre tiene sus músicos, tiene su comida, tiene su moda, tiene su diseño, y eso también tiene un valor, ¿no? Lo que pasa que claramente vacía lo que es, en principio, la cuestión más ideológica del progresismo. Sería como esa pregunta la que quedaría abierta. Esta especie de consumo cultural progresista terminaría traicionando el hecho por el que surgió el progresismo. Bueno, queda para pensar. O en un café, o queda para pensar ahora mientras estás escuchando este programa y sos progresista y estás comiendo ¿dónde? ¿Un choripán en la Costanera? ¿O en esos restaurantes proto-yanquis degustando la barbacoa del chancho? Ay, ay, ay.
Nos vemos el martes que viene. Gracias por estar ahí, gracias Radio Madre. Esto ha sido El Innombrable.